Hola, un saludo muy especial para todos y espero que se encuentren muy bien. Estamos en una nueva fase con la escritura de los textos argumentativos. Pero, ¿sabes verdaderamente qué es la argumentación? ¿Cuáles son los efectos de sentido? Los tipos de argumento. ¿Cómo es su estructura externa y su estructura interna? ¿Y cuáles son las estructuras básicas para argumentar? Todo eso se los contaré hoy en esta nueva sesión de Castellano a Distancia. Bien, empecemos por lo más básico. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es una variedad del discurso con la cual se pretende defender una posición y persuadir de ella a un receptor mediante pruebas y razonamiento que están en relación con diferentes aspectos de la lógica, como las leyes del razonamiento humano, la dialéctica, que son los procedimientos que se ponen en juego para probar o refutar algo, y la retórica, que es el uso de recursos lingüísticos con el fin de persuadir, movilizando resortes no racionales como son los afectos, las emociones y hasta las sugestiones. En cuanto a los efectos de sentido de la argumentación, podemos decir los recursos lingüísticos y no verbales de los textos que se emplean para influir en el pensamiento y las acciones del receptor son variados. Todos ellos forman parte del modo argumentativo, del discurso, cuyo efecto de sentido puede ser la persuasión, es decir, disuadir a alguien, el convencimiento o la demostración, según sea el propósito, el nivel de intelecto y la razón con los que se opera. Los textos en los que predomina la argumentación se caracterizan por estar orientados hacia la inducción del receptor, es decir, influir sobre ello. Así, la persuasión consiste en persuadir o disuadir, equivale a producir en el receptor una sugestión por estrategias poco racionales. Por ejemplo, el chantaje sentimental, la orden de un jefe o superior, la efusividad en un discurso político, un texto publicitario o un programa de televisión. Son procesos en los cuales el receptor puede tomar decisiones no en función de su razonamiento, de su lógica, sino de aspectos subjetivos. Por otro lado, el convencimiento es un siguiente nivel en la argumentación. La argumentación se manifiesta más claramente hacia el intelecto, al solicitar del receptor que ponga en práctica su juicio, su conocimiento o su sentido común para aceptar la validez de esas aseveraciones. Por último, o por tercero, tenemos la demostración, probar que una posición o juicio es prácticamente irrefutable. De aquí que la demostración ocupe el máximo nivel en la argumentación, dada su superioridad intelectual. Entonces, la habilidad para argumentar, para demostrar, en consecuencia, requiere de una vasta cultura o dominio en un área disciplinaria o lo mismo que una gran capacidad para construir textos lógicos o coherentes con un manejo inteligente de los recursos argumentativos, que esa es nuestra intención a lo largo de estas clases, desarrollarlo. En cuanto a los tipos de argumentación, existen dos. La primera es la secuencial. En ella hay una sola tesis y una serie de argumentos que la apoyan. El cuerpo del texto está constituido por diversas fases argumentativas o una suma de elementos probatorios y una conclusión. Es el que practicaremos básicamente con más frecuencia. También está la dialéctica, que es más compleja dado que presenta una tesis y una antítesis, argumentos y contraargumentos. Se suele iniciar el texto con una presentación del problema al que le sigue una tesis o una antítesis, la demostración y la conclusión. También lo estudiaremos en estas clases.
En cuanto a los aspectos pragmáticos de la argumentación, podemos decir que como acto comunicativo, el texto argumentativo no es en su forma más básica más que un enunciado en el que el emisor dirige hacia el receptor un argumento o razón para hacerle admitir una conclusión. El emisor intenta incidir tanto en la forma de pensar del receptor como en sus acciones. Quiere influir en él, quiere hacerlo cambiar de posición. El emisor es el constructor del discurso con el que pretende persuadir al receptor, influir en él para que modifique su pensamiento o para que actúe de un modo determinado. Aunque su perspectiva es bastante subjetiva, busca la objetividad. Si la argumentación quiere ser efectiva, habrá entonces que tener en cuenta al receptor a quien va dirigida. Es decir, siempre debemos saber hacia qué público va dirigido nuestro discurso. Bueno, hasta aquí la primera parte de este tema. Vamos a la segunda parte.